Entonces, hay una consciencia, hay un plano de la consciencia, y esa consciencia es lo que nos está dotando de identidad realmente. Y a esto lo llamo consciencia identificadora. Cuando entramos en el ámbito de la consciencia, a mí por lo menos, que soy muy visual, me sucede algo, y es que puedo expresar en imágenes mucho mejor que en palabras. Porque la consciencia, yo creo que habrá un lenguaje, que es el lenguaje de la imagen, el lenguaje del arquetipo, y es un lenguaje más universal que el de las palabras, ¿no? De hecho, pero bueno, esto ya es algún avance, ¿no? El lenguaje es un poco la expresión de esa conciencia identificadora, porque cuando comenzamos a identificar, cuando nos ponemos nombre a las cosas, que es lo que en el Génesis es lo que el hombre puso nombre a todos los animales, ¿no? Y a todas las cosas. Y al poner nombre a todas las cosas, generamos ese universo. Ese universo que antes no tenía nombre, ahora tiene nombre. Con el árbol, ¿no? Decimos, esto es un árbol. ¿Por qué? Porque pensamos analógicamente, esto se parece a esto, tal, tal, todo esto es árbol. Lo metemos ahí en la categoría de árbol. Pero pregúntale al árbol si es un árbol, ¿no? ¿Por qué se va a identificar como árbol y no como el sol? Sin el sol el árbol no es nada. ¿Por qué no es una parte del sol? Entonces estos son esos límites, esas membranas, que son con las que trabajamos los diseñadores, además, pues son las que establece esa consciencia identificadora. Entonces, pues, el trabajo que estoy desarrollando lo llamo diseño consciente. Pero, ¿diseño consciente en qué sentido? En el sentido de, lo primero, es todo tipo de diseño. Es decir, y de hecho, lo que propongo es lo siguiente. El diseño es la actividad de la consciencia sobre la realidad. Es decir, la consciencia identificadora es una consciencia creadora, es una consciencia diseñadora. Yo estoy hablando de consciencia y puede sonar muy abstracto. Yo antes también me gustaba definirlo, ¿no? Yo no tuve una educación religiosa, pero digo, ¿qué crees? Pues no sé. ¿Y qué es eso de creer? Además, pero sí que pienso que hay una inteligencia universal, lo llamaba, ¿no? Puede ser inteligencia universal o consciencia universal o plena o de la que surge todo. Entonces, si sustituyes unos términos por otros, las fórmulas continúan siendo igualmente válidas, ¿no? Es decir, si en lugar de consciencia hablamos de Dios, podemos expresar lo mismo. Si hablamos de inteligencia, podemos expresar lo mismo. De manera que podemos hablar de una consciencia universal, una inteligencia universal, y sería un Dios pleno. Podemos hablar de una consciencia identificadora, de una inteligencia identificadora, creadora, o de un Dios creador. Y podemos hablar de una identidad que en el fondo es una consciencia identificada. Es decir, nuestra identidad es el fruto de esa consciencia identificadora. Y podemos hablar de nuestra identidad como una consciencia identificada o como en el caso o la metáfora, según cada uno lo quiera entender, de Cristo, que Dios se hace hombre. La consciencia se identifica y la consciencia identificada es el hombre. Dios se hace hombre en Cristo y se hace hombre en cada uno de nosotros. Porque esa consciencia identificadora somos cada uno de nosotros. Es la consciencia de nuestra propia identidad, pertenece ahí, no aquí. Por eso es el cielo y la tierra.